Quiero darle una bienvenida a todos. Hoy venimos a escuchar la palabra de Dios y sin duda que Dios tiene muchas cosas para cada uno de nosotros. Pero como todos los sábados queremos comenzar introduciéndoles a alguien que ustedes ya conocen. Hoy vamos a presentarle un miembro de iglesia de Forest City que vive en Finlandia, pero que viene aquí y está con nosotros por 3 meses en el año. Su esposo está en Finlandia, viene también de vez en cuando a vernos. Lo lindo, el esposo de Laura Lee, que es la que va a hablar ahora, el año pasado cuando vino por primera vez, según lo que entiendo, era agnóstico. Y hoy está creyendo en Dios, por la gloria de Dios. Y siempre nos está mandando saludos y hoy vamos a tener entonces el testimonio de Laura Lee para que ustedes la conozcan. Hola, mi nombre es Laura Lee y yo realmente estoy muy agradecida al Señor por la metanoia que me permitió experimentar, más que nada en el tiempo de la pandemia, cuando mi vida cambió, muchos eventos en los que estaba involucrada pararon, el trabajo que tenía en ese momento paró y me dio una oportunidad de experimentarlo a Él más cerca, conocerlo mejor, depender de Él, tener mayor confianza en ver cómo Él trabaja en mi vida. En ese tiempo conocí a la iglesia de Forest City, me conecté más, yo conocía a la iglesia antes, pero me conecté más cercamente en ese momento y aprendí mucho de los mensajes, de cómo es Dios, quién es Dios en nuestra vida, cómo nos ama, cómo tenemos nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo y de tener confianza que Él está ahí para lo mejor para nosotros, que quiere lo mejor, que quiere estar cerca de nosotros, que nos ama. Y ese mensaje cambió mi vida realmente y lo he compartido con mi familia, mi papá, yo sé que también le ha llegado ese mensaje bien fuertemente y él me lo comunica. Hermes, él ha estado en la iglesia visitando, y a mi esposo Tero, que también muchos lo conocen, él es miembro también de Forest City, virtual, presencial, como tenemos la oportunidad de hacerlo. Y realmente estamos agradecidos al grupo en la iglesia, a los pastores, a los que organizan, a los que graban los programas, a los que están allá en cámara, en worship, y a los miembros de iglesia, a las células, a esa familia que realmente tenemos cerca, que apreciamos tanto, que nos hacen sentir tan queridos allí. Así que realmente el Señor nos ha bendecido grandemente y es algo que ahora yo comparto con otras personas, que mi papá comparte con otros, que Tero comparte con otros, ahora ayudando a sus padres a tener una fe mayor también, pasando situaciones difíciles. Así que realmente le agradecemos a Dios porque está en las relaciones, vivir lo que vivimos en la relación con Él y compartirlo en nuestra relación con otros. Así que continuemos siendo parte del movimiento. Saludos. Nos alegra cada sábado también porque vienen gente aquí a compartir con nosotros la oración y la palabra de diferentes partes. Me encontré con una persona que me parecía conocida, que es argentino, no sé si me crucé alguna vez, pero no me acuerdo ahora el nombre, él me dijo el nombre, que está por ahí sentado. Bienvenido, gracias por venir a adorar con nosotros. Él viene de Corrientes, Argentina. También me dijeron que hay una delegación del Sistema Adventista de Salud de Brasil, que está aquí hoy, y no los he visto, pero les doy una cordial bienvenida y gracias por venir y unirse a nosotros y estar con nosotros compartiendo la palabra. ¿Qué les parece si oramos? Y le pedimos a Dios que abra nuestro corazón. Querido Señor, qué responsabilidad un sábado más hablar de ti. Y Señor, nadie puede describirte como eres de manera perfecta. Y por eso necesitamos tu Santo Espíritu, para que abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón y podamos descubrir un poquito más de quién eres tú. Que podamos entender qué es lo que eres para nosotros y qué es lo que quieres que sintamos de ti. Que salgamos hoy llenos de tu Santo Espíritu y motivados, sabiendo de que nos amas
y nos amarás eternamente. Gracias por contestarnos. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El sábado pasado prediqué un sermón que se titulaba Llamados. Y perdonen, voy a tomar un poquito de agua. Y en ese sermón yo quise demostrar por medio de la Biblia de que todos somos llamados. Y que cuando Dios llamó a Abraham, en él nos llamó a todos. Jesús dijo, todos son llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Por qué son pocos los escogidos? Simplemente por una razón. Es por el hecho de que no creemos. O no queremos aceptar el llamado de Dios. Pero la razón, si no queremos aceptar el llamado de Dios, generalmente es por el hecho de que tenemos una idea tergiversada de Él. Porque si conociéramos realmente cómo es Dios, no rechazaríamos su llamado. Y hoy voy a continuar con esto, porque si en Abraham fuimos llamados todos, entonces la dinámica que vivió Abraham en el llamado es la misma dinámica que nosotros debemos vivir. La pregunta es, ¿por qué Dios eligió a Abraham? Y cuando nosotros respondamos por qué Dios eligió a Abraham, vamos a poder entender por qué Dios nos eligió a nosotros. ¿Por qué Dios eligió a Abraham? ¿Cuál es la razón por la cual Dios elige a una persona? Y ¿saben qué? No nos pusimos de acuerdo, pero hoy Daniel predicó algo en el primer sermón que es muy parecido, en el sermón en inglés, muy parecido a lo que voy a predicar hoy yo. Y se ve que Dios necesitaba hablarme de esto. ¿Por qué? Porque quiero decirles que cuando predico me estoy predicando primero a mí y después quizás les llegue a ustedes. Pero yo necesito este mensaje. Yo necesito saber por qué Dios me eligió. Y tú necesitas saber por qué Dios te eligió. Y el título del sermón es La gracia es suficiente. ¿Sabes por qué Dios te eligió? Simplemente Dios te eligió por gracia. Dios me eligió a mí por gracia. No es que Dios me eligió a mí por el resumen que tengo. Dios no te eligió a ti por los talentos que tienes. Dios no te eligió a ti incluso por la fe que tienes. Dios te eligió simplemente porque te eligió. Y tú tienes que creer eso. Cuando tú piensas que Dios te eligió por algo que tú tienes, entonces hay un problema. Y no vas a poder caminar en el llamado de Dios como Dios quiere que camines. Cuando una iglesia incluso piensa que Dios la eligió a ella por algo especial que tiene, esa iglesia está mal, esa iglesia se equivocó, esa iglesia no entendió nada. No, Dios nos elige por gracia. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9 dice, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas. Pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Por qué Dios te elige? ¿Por tu qué? Por tu debilidad. Así trabaja la empresa de Dios. Es totalmente diferente a la empresa de los hombres. Los hombres nos eligen por los talentos, por las capacidades, por lo que podemos hacer, por lo que hicimos en el pasado, pero Dios te elige por tu debilidad. Dios te elige por tu necesidad. Dios te elige porque te elige. Dios te elige por causa de Él. Él te elige porque te ama. Simplemente, no hay otra razón. Tienes que creerlo. Y cuando Dios elige a alguien, ¿para qué lo elige? ¿Para qué eligió a Abraham? ¿Se acuerdan? ¿Para qué? ¿Para qué? Para bendecir a todas las naciones. O sea, cuando Dios te elige por causa de tu debilidad, pero te elige para hacer la empresa más grande que alguna vez se ha hecho en el mundo.
Pero para que Dios se pueda manifestar en ti, tú tienes que hacerte débil, tienes que sentirte débil, tienes que reconocer tu debilidad, tienes que darte cuenta que no es por causa de ti, sino que es por causa de Él. O sea, porque te ama. ¿Cómo se le llama a Abraham? Padre de la fe. ¿En qué libro de la Biblia aparece este título de Abraham como padre de la fe? ¿Saben? ¿En qué libro? Yo sé que no les gusta contestar mis preguntas porque va a pasar lo que va a pasar ahora. Están todos equivocados. En ningún lugar en la Biblia dice que Abraham es el padre de la fe. En ningún lugar. ¿Quién le atribuyó este título a Abraham? ¿Quién? Nosotros. Nosotros. Pero en ningún lugar la Biblia dice que Abraham es el padre de la fe. Y vamos a analizar un poco la historia de Abraham, porque sí, Dios lo llamó, llegó a ser el profeta más grande de Israel. Todavía nosotros hablamos de Abraham después de 4000 años de que él existió. Pero Abraham es realmente el padre de la fe. Y vamos a ver el llamado de Abraham. Dice, el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Se fue Abraham como Jehová le dijo y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. ¿Hay algo que les llama la atención de este llamado? ¿De dónde decimos siempre que salió Abraham? ¿De dónde? De Ur. ¿Y acá qué dice? ¿De dónde salió? De Harán, que es otra ciudad. ¿Por qué decimos que salió de Ur? Y ahora vamos a encontrar una clave acá. Miren cómo comienza el versículo 4. El Señor, ¿qué dice? Había dicho a Abraham. O sea, ¿cuándo le había dicho? En el pasado, cuando vivía en Ur. Dios ya lo había llamado a Abraham y le dijo que ¿qué tenía que hacer Abraham? ¿Qué tenía que hacer? Irse y dejar su tierra y su parentela. Ahora fíjense, en el capítulo anterior de Génesis describe cómo salió Abraham de Ur. Fíjense lo que dice. Génesis 11, 31, 37 dice, tomó Taré a su hijo Abraham y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán se quedaron allí. ¿Con quién salió Abraham de Ur? Pero si él tenía que dejar a todos. Bueno, acá los eruditos, los estudiosos de la Biblia, hay dos interpretaciones con esto. Una, que Abraham, como era respetuoso de su padre, cuando le contó que Dios lo estaba llamando, su padre dijo, bueno, vamos. Y como el padre era el que era la cabeza de familia, llevó a todos. La otra interpretación es que Abraham tenía quizás cierto miedo y se llevó a toda la parentela cuando la tenía que dejar quizás. No sé. Ustedes pueden elegir la interpretación que quieran y no van a estar equivocados. No vamos a llegar nosotros a una interpretación. Pero sí lo que vemos es que salieron todos y llegaron a Harán, y cuando estaban en Harán, Dios le recuerda a Abraham que ya lo había llamado y que él tenía que seguir. Parece que en Harán se querían quedar todos. Es más, el hermano de Abraham, que era Nacor, le gustó tanto a Harán que se quedó allí. Entonces Dios nuevamente le repite a Abraham, por eso dice, el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y se fue Abraham, pero de Harán. Acá sí, en Harán, allí, Abraham cumplió plenamente el llamado de Dios de salir para Canaán dejando todo. Pero ese momento pareciera que estaba creciendo en la fe Abraham. Cuando sale de Harán, o no sé si de Ur, Harán hace un pacto con Sarai, su esposa. ¿Cuál es el pacto que hace? Abraham se da cuenta, parece que había tenido muchos problemas porque Sarai era muy, muy linda. Muy linda. No era linda, era muy linda. Era de esas mujeres que se destacaban. Donde entraba, se destacaban. Y Abraham dice, bueno,
Y Sarai era hija de su papá, del papá de Abraham, pero era hija de otra madre. Entonces era hermana y a la vez esposa. Entonces Abraham dice, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver qué le dice Abraham. Esto lo cuenta Abraham al final, en su peregrinaje, varios años después lo cuenta y dice así: cuando Dios me ordenó dejar la casa de mi padre y andar errante, yo le dije a mi esposa, te pido que muestres tu amor por mí y que donde quiera que vayamos diga siempre que soy tu hermano. Eso lo cuenta Abraham. Yo hice ese pacto con Sarai. Di que eres mi hermano. Ahora les hago una pregunta. ¿Cómo consideraba Abraham al matrimonio? ¿Lo consideraba con fuerza, o sea, con seriedad? No. No, era un cobarde Abraham. Era un cobarde. Se había casado con una mujer linda, pero ahora tenía miedo que se la saquen y que lo maten a él. Por lo tanto, que se vaya la mujer y que diga que era la hermana y no importa. Y la primera experiencia que cuenta el Génesis, que cuenta Moisés acerca de Abraham, tiene que ver con esto. Yo le hago una pregunta. ¿Era Abraham el padre de la fe? ¿Puede ser Abraham el padre de la fe? Y vamos a la primera prueba. Génesis 12, 10 al 20. Dice así: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para vivir allí. ¿A dónde le dijo Dios que tenía que vivir Abraham? ¿A dónde? En Canaán. Pero ante el primer problema, ¿a dónde se va? Se va a Egipto. Y nosotros podemos saber que Dios no quería que vaya a Egipto, porque después cuando Isaac quería irse a Egipto también en un problema, Dios le dice, no te vayas a Egipto. Pero Abraham le dio miedo y se fue para Egipto. No volvió para Babilonia, pero se fue para Egipto. Porque tenía miedo. Porque dice, era mucha el hambre en la tierra. Le faltó la fe de que si Dios lo había mandado a Canaán, en Canaán tenía que estar y que Dios lo iba a proteger en Canaán. Y aconteció que cuando estaba próximo a entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, sé que eres mujer de hermoso aspecto. En cuanto te vean los egipcios dirán, es su mujer. Entonces me matarán a mí y a ti te dejarán con vida. Di pues que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya, así gracias a ti salvaré mi vida. Si mal no recuerdo, espero que no hacerme un lío, después ustedes corrobórenlo, pero Sarai ya tenía como 65 años a esta altura, o quizá un poquito más. Una vieja linda. Y fíjense esto. Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. También la vieron los príncipes de Faraón, quienes la lavaron delante de él, y fue llevada la mujer a la casa de Faraón. Este trató bien por causa de ella Abraham, que tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Era tan linda. Supónganse, vamos a ponernos en el tiempo de ahora. Estaba viniendo Abraham y Sara y estaban entrando en migraciones en Miami. Y cuando los de migraciones ven a esa mujer tan linda y se enteran en ese mismo en la Casa Blanca, se enteran de que está entrando una mujer hermosa a Estados Unidos. Este era el imperio de la época. Y en migraciones, que no había email ni nada, entran por migraciones y en el mismo día se enteran en la casa de Faraón que una mujer hermosa estaba entrando a Egipto. Imagínense si no era hermosa Sarai. Impresionante. Y dice que todos la lavaron por la... Quiero decirte, es una prueba la belleza. Es una prueba. Tanto para el marido como para la mujer. Y entonces, dice que fue llevada a la casa de Faraón y este trajo bien por causa de ella a Abraham, que tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. ¿Qué le estaba dando Faraón a Abraham? Una dote. Estaba diciendo, me caso hoy con esta mujer hermosa. ¿Y Abraham qué hizo? Calladito. Está bien. Tan siquiera me hago rico. Y Abraham pensaba vivir así, a no ser que Dios se interponga. Pero Jehová hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? Y ahora Abraham, que tenía que predicarle al faraón, ¿quién le predica? El faraón le predica a Abraham. Que eso es lo que pasa con muchos de nosotros que somos llamados. Muchas veces la gente nos tiene que predicar a nosotros porque nosotros todavía no tenemos fe en el Dios que nos llamó. Y nos tienen que enseñar cómo tenemos que vivir, porque nosotros que decimos que tenemos la verdad, ante cada prueba, nos toma la cobardía y no dejamos que la fe prevalezca.
Versículo 18 dice, entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues aquí está tu mujer, tómala y vete. Y el faraón ordenó a su gente que escoltara a Abraham y a su mujer con todo lo que tenía. ¡Qué vergüenza! Y se tuvieron que ir, pero se fueron ricos, con un montón de cosas. Le salió bien. En el concepto de Abraham, ¿era Abraham el padre de la fe? ¿Podemos decir que Abraham es el padre de la fe? Abraham y Lot se separan. Resulta que comenzó a crecer la riqueza de Abraham, de Lot, a raíz de todos los regalos que le habían dado en Egipto también. Y entonces se separan, y ustedes conocen la historia. Abraham le dice a Lot, elige la tierra que quieres, y Lot, ambicioso también, hijo de Harán, sobrino de Nacor. Nacor era el padre de Labán. ¿Se acuerdan Labán? Lo van a ver más adelante en la historia, lo vamos a analizar. Eran todos unos negociantes tremendos, y todos querían sacar provecho del otro, a pesar de que eran parientes. Y Lot se aprovecha y dice, él elige la tierra de Sodoma como si fuera la tierra del Edén, porque ahí podía hacer negocio. Y Abraham y Lot se separan, pero entonces Lot, viene una guerra porque conquistan a Sodoma y Abraham hace un ejército con sus criados, no me acuerdo, creo que 318 hombres, eran 318 criados, y sale a recuperar. Se habían llevado todos prisioneros de Sodoma y todo el dinero y todo eso, y sale y hace una guerra y libera a Lot y a toda la gente. Y acá Abraham comienza a presentar las primeras semillas del reino de Dios, que era contrario al reino de Nimrod. Porque cuando él conquista al otro rey, mejor dicho, no lo conquista, lo vence y libera, el rey de Sodoma le dice, Abraham, te entrego todos los siervos, te entrego toda la gente para que sean esclavos tuyos, te los entrego para que queden como botín tuyo. Y Abraham dice, no, yo no quiero nada. No quiero ni plata, no quiero ni ningún esclavo ni nada, porque yo hice una guerra para liberar, no hice una guerra para conquistar. Las guerras del reino de Dios son para liberar. Y aquí Abraham comienza a poner una semilla que era totalmente diferente a la semilla que había puesto Nimrod. Nimrod quería conquistar, quería tener esclavos. En cambio Abraham, si hacía una guerra, la guerra la hacía para liberar. Estaba haciendo una profecía, un anticipo del Mesías que vendría de sus entrañas. Porque Jesús, el Mesías, vino ¿para qué? Para liberar. Donde hay esclavitud, allí no está Jesús. Y por eso hay sistemas religiosos que se construyen sobre los principios de Nimrod, donde no dan libertad a los miembros de iglesia, todos tienen que ser controlados por el sistema, y está el sistema de Dios, donde Jesús es la cabeza, donde todos somos libres. Porque donde está el Espíritu hay libertad. Porque no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu. La libertad nunca se gana por medio de la fuerza. En este caso, bueno, era la libertad de Dios. Dios gana la libertad siempre por medio de la fuerza del amor. Y allí se encuentra Abraham con Melquisedec. Y no vamos a detenernos en esto, porque sigue la historia. Y entonces Dios le habla a Abraham. En Génesis capítulo 15, versículos 1 al 4, le dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás si no me has dado hijos? Y el mayordomo de mi casa, ese es Eliezer el Damaseno. Dijo también Abraham, como no me ha dado prole, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino que un hijo tuyo será el que te herede. Acá Dios le hace una promesa a Abraham. Y cuando Dios le hace esa promesa a Abraham, la Biblia dice que Abraham creyó y eso le fue contado por justicia. Abraham creyó la promesa que Dios le hacía. Pero Abraham creyó en ese momento la promesa que Dios le hacía. No fue que desde ahí creyó para siempre y ahora se transformó en el padre de la fe. No creyó. Y a Dios no, ¿sabes qué? No le interesa. Hoy escuchábamos el sermón que predicó Daniel. Dios sabe cómo somos nosotros.
Y sabe hasta dónde nosotros podemos dar. Sabe cuánta fe tenemos incluso. Dios sabía cuáles eran las limitaciones de Abraham y sabía cuáles eran los errores que Abraham iba a cometer. Y así todo, Dios seguía apareciéndole y decía, te voy a dar un hijo. Un hijo tuyo será el que herede. Y es interesante porque Abraham, acá mostramos cómo la esclavitud en el reino de Abraham era diferente a la del reino de Nimrod. Porque Abraham, ¿qué estaba dispuesto a hacer con su esclavo? Hacerlo heredero. Porque Abraham estaba para liberar, no estaba para esclavizar. En ningún otro reino un esclavo iba a transformarse en el heredero del reino. Pero en el reino de Abraham sí, porque Abraham era un anticipo del reino del Mesías. Y entonces Dios, después de hacerle ese pacto con Abraham, hace algo que Abraham pudiera entender. O sea, Dios se mete en la cultura y hace cosas que están de acuerdo a nuestra cultura para que nosotros podamos entender lo que Él quiere decir. Y había una costumbre en esa época, cuando se hacía un pacto, se ponían 2 altares. Y entonces las personas traían las víctimas del sacrificio y las cortaban por la mitad y las ponían alrededor en cada uno de los altares. Y entonces cuando se hacían la promesa, pasaban por en medio de los 2 altares para decir, si rompo la promesa, me va a pasar lo que le está pasando a estos animales. Esa era una costumbre de la época. Y Dios le dice, trae los animales, córtalos por la mitad. Y cuando Abraham iba a pasar, porque pensaba que Dios quería que Abraham le prometa algo, Dios le dice, no pases. Quédate ahí. Tú no pasas por ahí. Paso yo. Y Dios pasó y no lo dejó a Abraham que pasara por allí. Porque cuando Dios hace una promesa, no te pide a ti que le prometas nada. Él es el que promete porque Él es el que va a cumplir. Tú debes creer. Simplemente creer. Porque tú no tienes la fuerza de prometer nada. Es cada vez que le prometemos algo a Dios nos equivocamos. Porque Dios no pide que le prometas. Dios pide que le creas. Dios pide que creas que si tú permaneces con Él, que si tú le crees, Él va a hacer lo que promete. Cuando Dios promete algo, tú no tienes que hacer nada. Es Dios el que promete. Eso es lo que se llama el nuevo pacto. Pero nosotros los seres humanos nos equivocamos. Y cuando nos bautizamos, pensamos que cuando nos bautizamos estamos prometiendo algo. No, cuando nos bautizamos, nosotros no prometemos nada. El que promete es Dios. Y Dios dice, esta persona está aceptando el pacto que yo hice con ella y yo me voy a hacer cargo. Delante de todos los testigos me comprometo a cumplir lo que yo dije. Yo voy a poner mi imagen en su vida. Eso es tarea de Dios. Y si tú le crees a Dios y si tú caminas con Él, tarde o temprano vas a ver la promesa cumplida en tu vida. Dios sabe que nosotros no podemos prometer nada. Y por eso no te equivoques haciendo juramentos para Dios. La Biblia dice, cuando prometas, cúmplelo rápido porque lo vas a romper. Eso lo dice la Biblia. Y más vale, dice la Biblia, no te apresures a prometer nada delante de Dios. Simplemente créele a Dios. Pasa el tiempo. Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo de él, no era un siervo, sino de él. Y Sara ve que pasa el tiempo y no pasa nada. Y vamos a ver, ustedes conocen muy bien esta historia. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizás tendré hijos de ella. Atendió Abraham el ruego de Sarai. Lo puse en rojo eso. ¿A qué les hace acordar esto? Atendió Abraham el ruego de Sarai. Muy bien, Adán. Adán, justo. Esto parece la historia de Adán y Eva. Que Adán le hizo caso a su mujer. Y hay muchos intérpretes de la Biblia que dicen, ven, no hay que hacerle caso a las mujeres. No.
O sea, podemos sacar esto. Pero recuerden que Sarai le hizo caso de decir que era hermana ¿a quién? Abraham. Los dos eran cómplices, ninguno era paja limpia, ¿eh? No, los dos eran. A los dos le faltaba la fe. Y Abraham le hizo caso a Sarai. Así, al cabo de 10 años de habitar Abraham en Canaán, su mujer Sarai tomó a su Agar, su sierva egipcia, y le dio por mujer a su marido Abraham. Él se llegó pues a Agar, la cual concibió. Pero al ver que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y acá, qué problema que se armó. Problema tremendo. Primero vieron que Sarai le dice a Abraham que ¿quién la había hecho estéril? Dios. ¿Y Dios la había hecho estéril? No, Dios la eligió a Sara porque era estéril. Porque Dios, el poder de Dios se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Entonces, cuando tú no tienes nada, Dios se puede hacer todo en ti. Y por eso cuando Dios elige a alguien que no puede. Así es el reino de Dios. Porque si puedes y haces algo, generalmente cuando tú puedes, te sientes que puedes y haces algo, ¿para quién es la gloria? Para ti. Y por eso hablas de todo lo que hiciste. Y por eso a veces hablamos de los títulos que tenemos, de la trayectoria que tenemos, y así se maneja el mundo. Pero Dios no se maneja así. Dios te elige porque no puedes. Dios te elige porque eres estéril. Dios te elige porque no sabes. Dios te elige porque has tenido muchas necesidades. Y Dios se glorifica en tu debilidad. Y gloria a Dios por eso. Y entonces se enoja Sarai cuando Agar empieza a mirarla con desprecio, porque ahora Agar se siente superior a Sarai, porque en esa época tener un hijo se siente superior y ahora comienza a mirarla con desprecio. Y Sarai se enoja, la empieza a maltratar y ahí le sale el viejo hombre o la vieja mujer a Sarai. Y la maltrata a tal punto que Sarai se escapa, y Agar se escapa, egipcia. Y cuando se escapa, Dios sale a buscarla y le dice, quédate tranquila, vuelve con tu señora, que yo voy a bendecir el fruto de tu vientre. Porque a pesar de que Abraham se equivocó, hasta Dios bendecía las equivocaciones de Abraham. Fíjense cómo es Dios. Dios no es, no, este hijo es el hijo. No, Dios bendijo y prometió grandes naciones también que iban a salir de ese hijo de la cual estaba embarazada Agar, que se llamó Ismael. ¿Era el padre de la fe Abraham? Le faltó la fe, quiso agarrar un camino, quiso ayudar a Dios para cumplir la promesa. Quiero decirte algo, cuando Dios promete algo y tú quieres ayudarle a Dios para cumplir la promesa, metiste la pata. No ayudes a Dios. Dios lo único que necesita es que lo obedezcas y que sigas, que avances con Él. Pero no ayudes a Dios a cumplir la promesa, Él la va a cumplir. Tú simplemente ríndete a Él, deja que Él haga lo que tenga que hacer. Dios habla a Abraham y le cambia el nombre a él y a Sara. En Génesis 17, 15 al 27, sigue Dios comunicándose con Abraham. Lo sigue haciendo. Y fíjense lo que dice. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. ¿Qué es Sara? Sara quiere decir madre de naciones. Yo la bendeciré y también te haré un hijo de ella. Ahora Dios le promete que de ella iba a tener un hijo. No iba a ser de Agar. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes, pueblos nacerán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. ¿Y qué hizo Abraham? Se rió y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años habrá de nacerle un hijo. Y Sara, ya de 90 años, habrá de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá viva Ismael delante de ti. ¿Creyó Abraham? El padre de la fe, Abraham. Dios mismo le dice a Abraham, no es solamente de ti que va a venir el hijo, va a ser también de Sara. Y te voy a cambiar el nombre, le voy a cambiar el nombre a Sara para que veas, para que te acuerdes. Cada vez que la llames que ella es madre de naciones. Y te voy a cambiar el nombre a vos también. Para que cada vez que te llamen, te des cuenta de que yo voy a cumplir mi promesa. No, Abraham no era el padre de la fe. Es más, era el padre de la incredulidad. Y bueno, Dios le promete esto y pasan unos días.
Rápido. Esto pasa rápido, lo que les voy a contar ahora. Perdón, me olvidé de este versículo. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes delante de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. Lo bendeciré, lo haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Engendrará 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz el año que viene por este tiempo. ¿Por qué hace Dios un pacto con Isaac y no con Ismael? ¿Saben por qué? Porque Sara era estéril. Por eso lo hace. Porque si hace un pacto con Ismael, quiere decir entonces que yo puedo ayudar a Dios. Y entonces va la gente que siente que no tiene nada para ayudar a Dios, siente que no va a entrar en esos pactos. No, Dios tiene que usar a las personas más necesitadas para que todos podamos ser incluidos en el llamado de Él. Esa es la manera en cómo Dios actúa. Dios actúa por amor a sí mismo, porque ama tanto que no le interesa que no tengas talento, no le interesa si te equivocaste, no le interesa cuán enredada tengas la vida, no le interesa incluso que no tengas fe. A Dios lo único que le interesa es que le creas. Y alguien puede decir, pero si creer es tener fe. No, creer, sí. Lo que pasa es que lo dije no el año pasado, el sermón pasado por medio del video. ¿Se acuerdan qué es fe? Fe no es un sentimiento. ¿Qué es fe? Es una decisión de acción. Yo quizás no sienta nada de fe, pero yo decido creer lo que me dice Dios y yo actúo como si creyera, a pesar de que no sienta nada de fe. Y eso es fe. Y por eso cuando Dios te dice, te he llamado, tú te miras a ti mismo y tú dices, pero yo no tengo nada. Bueno, justamente, actúa con fe. Decide avanzar como si te hubiera llamado, a pesar que no lo sientas. Ese es Dios, que de la nada puede hacer nacer mundos. Entonces, ni bien Dios le dice esto a Abraham, le da esta promesa, Abraham se va a la tierra del Negev, ahí en Canaán, se muda. ¿Y qué pasa? Del lugar donde estaba partió Abraham a la tierra del Negev, acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Allí Abraham decía de Sara su mujer, ¿es qué? Mi hermana, de vuelta lo mismo. Y entonces sigue diciendo el versículo, entonces Abimelec, rey de Gerar, envió por Sara y la tomó. No aprende Abraham, no quiere aprender. Ya le había dado un sermón Faraón y ahora, esta Sara tiene 90 años y todavía se la siguen robando. ¿Qué usaba? Botox. Es impresionante la belleza de esta mujer. Los reyes la querían. Y entonces ahora Abimelec, rey de Gerar, envió por Sara y la tomó. Cuando dice y la tomó, ¿qué está diciendo? No, todavía no, esperen. Yo sé que le gustan las novelas, pero esto no. La tomó y se casó. O sea, y Abraham estaba en la fiesta de matrimonio y claro, Abraham decía, bueno, todavía, total tengo a Agar. Y Sara casándose con Abimelec. Y claro, ahora sí, esta es la parte que les gustaba a ustedes, esto lo tienen que filmar los de Chosen, porque acá hay un montón de historia que no aparece así en la Biblia, pero se puede inferir. Llega el momento, la noche de boda, y le dice Sara, vamos. Y entonces, ¿qué pasó? Dios de vuelta. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche. Parece que todavía no, o sea, estaban en sueños todavía estaban esperando un poco. En sueños de noche le dije, vas a morir a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y tiene marido. Pero como Abimelec no se había llegado a ella, le respondió, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. No, Abimelec no quería nada malo. Y Dios dice, pero vas a morir. ¿Y por qué Dios le dice, lo va a matar? Y porque era la única manera que reaccionara, ya estaba por hacerlo.
Y había que pegarle un grito rápido que se asuste. Es más, a Abraham no le estaba interesando ni la promesa que Dios le había hecho. Estaba dispuesto a romper la promesa a Abraham, quedándose tranquilo, no diciendo nada, porque ahora no iba a poder venir el descendiente todavía. Si Dios le había prometido los días antes que de Sara iba a venir el hijo, y ahora ya no iba a poder tener un hijo con Sara. Es más, Abraham se había encaprichado que sea Ismael con tal de salvar su pellejo. Imagínense en ese casamiento la cara que habrá tenido Agar. Habrá estado mirando así con una sonrisa. Y Abraham le habrá estado diciendo, cállate. Y entonces Agar le habrá dicho, quédate tranquilo que no voy a decir nada. Fíjense cómo le responde Dios a Abimelec. Le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de corazón has hecho esto. Y también yo te detuve de pecar contra mí. Por eso no permití que la tocaras. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti para que vivas. ¡Wow! A pesar de la incredulidad de Abraham, Dios le dice, ¿cómo lo llama? Profeta. Y a pesar de que el que se había equivocado era Abraham, ¿quién tiene que orar por Abimelec? El profeta de Dios que se había equivocado y había metido la pata, pero de cobarde, de miedoso, de todo lo que ustedes le puedan llamar. Y Dios lo sigue considerando profeta. Porque Dios se perfecciona en la debilidad de aquellos que llama. ¿Y sabes qué? Dios no desecha a alguien porque se equivoca. Es más, pecado en la Biblia quiere decir errar al blanco. Por eso he puesto en todas las vistas un blanco de gente que no le pega al centro. Y quiero decirte algo, la Biblia me enseña que Dios no te desecha por tu pecado. Ahora, ¿Dios quiere que sigas errándole al blanco? No, Dios está trabajando contigo para que un día le pegues. Pero mientras estás intentando, mientras Él está trabajando contigo, no te condena por tus pecados. Es más, te puede seguir considerando profeta, te puede seguir considerando elegido, pero Él te ama y Él va a hacer lo que tiene que hacer contigo hasta acabarlo. Ese es el amor de Dios. Pero entonces voy a seguir viviendo de cualquier manera. Vive de cualquier manera. No entendiste nada. Evidentemente sigues en la estupidez de pensar que el pecado te hace feliz. Y esa es la estupidez del mundo. Hacernos pensar que con pecado voy a ser feliz. No, Dios quiere mostrarnos, quiere hacernos entender que con pecado no es el que nos castiga por el pecado, es el pecado que nos castiga. En sí mismo, el pecado es castigo. No se logra felicidad con pecado, tenemos que entenderlo, pero el engaño del pecado nos hace pensar de que en pecado vamos a ser felices. No es así. Y si no, pregúntale a alguien que vive en pecado si es feliz. No hay felicidad lejos de Dios. Ahora Dios no le interesa que peques. Si vuelves a Él, Él está dispuesto a restaurar todo. No importa tu pasado, no importa cuántas veces te equivocaste, no importa si metiste bien la pata, no importa. Dios te ha llamado y Él va a seguir trabajando contigo. Nunca, nunca te desechará. Nunca. Nunca nos desechará, porque parece que yo estoy hablando para todos aquellos que se equivocaron, pero yo estoy más allá del bien y del mal. ¡No! Todos hemos fallado al blanco. Todos nos hemos equivocado. Y Dios sigue trabajando con nosotros por amor. A la mañana siguiente se levantó Abimelec y llamó a todos sus siervos. Contó estas cosas a oídos de ellos y los hombres sintieron mucho temor. Después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo, escuchen bien este sermón porque es para poner en un libro. ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham,
¿Qué pensabas al hacer esto? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Evidentemente no entiendes la vida. Y Abraham le respondió, y fíjense lo que le responde. Dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Vamos a ponerlo en términos de ahora. Abraham pensó, ciertamente estas personas no son adventistas y son malas y me van a hacer daño. Y resulta que los no adventistas le están predicando el sermón de su vida a Abraham y entendían mejor la vida que Abraham mismo. Los no adventistas entendían mejor la vida que el profeta. Abraham pensaba, como muchas veces pensamos nosotros, que Dios no está trabajando con las otras personas. Que Dios está solamente con nosotros y que todos los demás que no tienen nuestra doctrina, todos los demás que no van a nuestra iglesia, están todos perdidos y son todos malos. No, eso es contrario al Evangelio. Eso es producto del Evangelio que hemos escrito con la tinta de nuestro orgullo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Dios elige al más necesitado para bendecir a todas las naciones, pero las naciones aparentemente entendían mejor la vida que Abraham porque las naciones no eran tan necesitadas como el que Dios elige. No sé si me explico. Hermanos y hermanas, es necesario que paremos de juzgar. Es necesario que paremos de minimizar a otras personas. Es necesario que nos abramos a todos y nos demos cuenta que Dios es Padre de todos. No es solamente Padre de los adventistas, no es solamente Padre de los cristianos, es Padre de todos. Es Padre de los musulmanes, es Padre de los católicos, es Padre de los budistas. Y es Padre de los adventistas también. Y si nosotros hemos sido llamados, ¿por qué fuimos llamados? Si es que hemos sido, ¿por qué? Si fue realmente el llamado de Dios, ¿por qué éramos quiénes? Los más que débiles. Pero nos encanta que aparezca un video que diga ¿quiénes son los adventistas? Tenemos el sistema de salud más grande del mundo, tenemos universidades, el sistema de educación, estas son nuestras doctrinas. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde está? Hicimos esto, hacemos aquello. ¿Dónde está Cristo? Dije para mí, le dijo Abraham, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Pero ella la verdad es también mi hermana, hija de mi padre, aunque no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, te pido este favor, en todos los lugares a donde lleguemos dirás por mí, dirás de mí, es mi hermano. Entonces Abimelec, de vuelta, yo no entiendo. Esto me da envidia de Abraham, o sea, realmente me da una envidia tremenda. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, siervos y cervas y se los dio a Abraham. Cada vez que se equivoca Abraham sale más bendecido. Es como que es negocio equivocarse. Muy bien, dice, entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara, su mujer. Y dijo a Abimelec, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca, todo esto es tuyo. Porque Dios me dijo que Él te eligió. Te equivocaste, te estoy dando un sermón, pero si Dios te eligió, yo voy a respetar la decisión de Dios. Abimelec entendía mejor a Dios que nosotros muchas veces. Porque nosotros cuando viene alguien que se equivoca, decimos esa persona no ha sido elegida por Dios. Y a Sara dijo, viene el sermón para Sara, Sara también se merece un sermón. He dado 1000 monedas de plata a tu hermano, o sea, ahora otro regalo más, aparte de todos los siervos y todo eso. Mira que él es para ti como un velo ante los ojos de todos los que están contigo, y así quedarás justificada. Sara, compórtate como una esposa. No te comportes como una amiga de tu esposo, una hermana de tu esposa. No, desde ahora tu esposo es un velo. Porque estás casada, no dejes que nadie acceda a ti como si fuera alguien que no es tu esposo. No, respétate a ti misma.
Respeta el pacto que tienes. Tu esposo no es tu amigo, es tu esposo. Y compórtate como una esposa. No te quedes callada cuando alguien se está por acostar contigo. No, pero es que él me dijo, no importa que él te lo haya dicho, no eres, tu esposo no es Dios. Tú tienes que hacerle caso a tu conciencia, tienes que hacerle caso, tienes que tener respeto por ti misma. ¿Y cómo termina? Abraham oró a Dios. Este Dios es incomprensible. ¿Y qué hizo Dios? Sanó a Abimelec, a su mujer y a sus siervas, las cuales tuvieron hijos, porque Jehová a causa de Sara, mujer de Abraham, había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec. A pesar de que Abraham no tenía fe, a pesar de que Abraham era un incrédulo, a pesar de que Abraham era un cobarde, Dios, como lo había llamado, lo utilizaba. Abraham, ¿qué quiero decirte? Sí, Abraham se equivocaba. No era que quería vivir equivocándose, que le daba lo mismo. No, Abraham tuvo que aprender, como tú y yo tenemos que aprender, quién es Dios y el amor de Dios. Abraham todavía no entendía totalmente que Dios lo amaba y que Dios se iba a hacer cargo de los resultados de lo que había prometido. ¿Qué es lo que tienes que saber tú? Dios te ha prometido algo, Dios te ha llamado y te ha llamado para cosas grandes, pero lo que te traba en la vida es que no crees. ¿Y por qué no crees? Porque te miras a ti mismo o te miras a ti misma. Y estás acostumbrado a que las elecciones en este mundo es por resumé. Y tú no tienes un resumé que te acompaña. Pero toda la sociedad se maneja así. Y tú no tienes ese resumen. Bueno, hoy Dios te dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y tienes que creerlo. ¿A quién elige Dios? ¿A quién elige? En el reino de Dios, Dios elige al más necesitado, al más incapacitado. Es en el reino de Dios. ¿Y saben qué? Por eso nos cuesta tanto el reino de Dios. Porque a nosotros nos gusta que el que está al frente tenga todas las capacidades. Es más, hoy puede ser que muchos se vayan desilusionados de Abraham. Como dicen, entonces no es la persona que yo pensaba. Voy a elegir otro patriarca ahora. Porque así, nosotros no... ¿Sabes qué? Cuando tú te chasqueas de la gente no es la que te chasquea, eres tú. Son tus ideas de la gente que te chasquean. Porque tú te chasqueas de la gente porque piensas que Dios a ti te está exigiendo también y piensas que has crecido lo suficiente como para estar en un pedestal. No. Dios te elige por tus incapacidades. Dios te elige para construir una nación porque eres estéril. Y en tu elección, entonces Dios puede elegir a todos. Dios te elige incluso a pesar de tus errores. No le interesa. Puedes ser profeta de Dios en tus errores todavía. No para quedarte en tus errores. No, Dios te está llevando para que llegue un momento que aprendas. Pero tienes que creer, tienes que acompañarlo en el camino a Dios. Tienes que dejar que Él haga lo que Él quiere hacer. Tienes que dejar que su promesa se cumpla en tu vida. Y por eso Pablo podía decir, como todos los que fueron grandes personas a nuestros ojos en la Biblia, podía decir, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. No, pero es que yo me equivoqué, he metido mucho la pata. Dios te dice, lo único que te basta es mi amor. No necesitas otra cosa.
Tienes que creer que yo no te elijo por lo que tú haces, yo te elijo por lo que yo hice. Por lo que hice en una cruz allí en el Calvario. Para asegurar que todos, absolutamente todos, puedan sentir ese llamado. Si nosotros queremos que sea esto una iglesia del reino, la cosa se va a dar vuelta. ¿Y saben qué? Esto lo sabe mi esposa Amelia, que muchas veces le digo: Amelia, yo no sé qué hago siendo pastor. Yo tendría que trabajar en una fábrica. Las demandas de la obra que Dios pone sobre mis hombros es mucho mayor a mis capacidades. Pero cuando siento el peso de mis errores, el peso de mis limitaciones, se dan sermones como estos que hablan de lo que Dios es. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ah, no, pero entonces acéptenme así como soy. No, tengo que crecer. Sí, tengo que crecer. Pero lastimosamente así es el reino de Dios. Es contrario a cómo se mueve el mundo. Hoy quiero hablarlo especialmente, terminar diciéndole al joven que el sábado pasado, a los jóvenes, que yo sé que sintieron el llamado de Dios. Pasó Fabián aquí el sábado pasado. Pero puede haber algún otro joven, alguna otra niña, algún otro niño que sentía el llamado de Dios. Pero cuando sintió el llamado de Dios, estoy seguro que Satanás vino a tu mente y te dijo: no, pero tienes muchas equivocaciones. Has sido rebelde con tus padres. Quizás tienes este pecado. No, bástate mi gracia, dice Dios. Cree en mí. Cree desde niño en mí. Porque yo te he elegido para hacer bendición a las naciones. Yo te he elegido para que traigas a Cristo al mundo. Y Cristo ya vino, solamente tenemos que levantarlo. Puede haber personas que han sentido el llamado de Dios, pero lo dejaron en algún momento porque dejaron de creer, porque pensaron que habían metido la pata. Hoy quiero decirte que en Romanos 11:29, cuando Pablo está hablando de los que se equivocaron y especialmente de aquellos que se sentían pueblo de Dios pero que metieron la pata, Pablo dice: pues lo que Dios da no lo quita ni retira tampoco su llamamiento. No, Dios no te llamó por causa tuya. Dios te llama por causa de Él. Te llama por causa de que te ama. Te llama por causa de que envió a su Hijo y murió por todo el mundo para que todos puedan creer en el llamado que Él hace. Y por eso, si hoy tú crees, tu llamamiento nuevamente se reactiva. Y lo vemos en la Biblia eso. Tienes que creer. Así como Abraham salió de Ur y después en Harán quedó ahí trabado y Dios lo tuvo que llamar de vuelta. Hoy Dios te llama nuevamente y te dice: bástate mi gracia, deja de mirarte a ti mismo, mira lo que yo te prometo y yo lo cumpliré a través de tu vida, y esa será tu gran satisfacción. Por eso Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que no tienen nada. Bienaventurados los que son mendigos. Bienaventurados los que no pueden ofrecer absolutamente nada, porque ellos van a conquistar el reino de los cielos. Ese es el reino de Dios. Ese es Dios. Solamente es el amor de Él que te basta. Es solamente creer que en su amor Él está dispuesto a pasar por encima de tus errores para que un día, por la gracia de Él, tú puedas dar en el blanco. Mientras tanto, sigues siendo profeta. Que Dios te bendiga y que puedas creer en su palabra.